probablemente lo aprendieron de esa manera. Por ejemplo, yo lo aprendí para... Miren, les voy a decir algo. Cuando Dios te llama con un... Le voy a decir, no todos son maestros. Hay gente que tienen título, pero no todos son maestros, les voy a decir la verdad. No tienen... Porque, no somos que mira, ellos han estudiado teología, pero algunos tienen su trabajo secular, pero no que son... Sí, pero ahora viene el punto. Oye, observe esto, le voy a decir algo. ¿Cuál es el mayor trabajo del maestro? Aquí viene. ¿Cómo enseñar? Buscar la manera de enseñar la cosa que lo puedan entender. ¿Me entiendes? Por eso busco un método, una manera, una forma. Ahora, nosotros vamos parte por parte para que usted entienda mejor. Y yo estoy seguro que ahora usted lo entiende. Porque hermenéutica no es simplemente contexto histórico. Porque tenemos también lo que se llama el idioma. Abarca muchas cosas. Sí, pero yo tuve una discusión con la maestra, pero dije No vale la pena. ¿Qué eso pasa? es su forma, ¿no? Sí, no. Yo, por eso es que yo dije, yo respeto su alineamiento. Yo aprendí a cerrarme la boca y ya. Y escuchar y hacerlo como yo dice, y ya. Pero lo que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Ahora, después tú tienes lo que se llama el contexto inmediato, el contexto remoto. Tú tienes lo que se llama el contexto del libro. Y eso está aquí también. Lo hemos estudiado en el libro cómo entender la Biblia y también en el libro de hermenéutica lo hemos estudiado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando vamos estudiando parte por parte, lo vamos asimilando. Por eso se habla de un estudio ¿qué? Sistemático y consecuente. Pero cuando ligamos todo y te damos todos esos engranajes, todo ese bombardeo, tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Cómo así? Que no. Y nos vamos a aprender la revela Open Body este año. Lo primero que te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Revelación. El caballo blanco del capítulo 6 y el caballo blanco del capítulo 19, ahí van a haber un problema serio, ahí va a haber una guerra fuerte. Ahí va a haber una guerra fuerte. Y el capítulo 13 va a haber otra guerra fuerte. Y el capítulo 17, otra guerra fuerte. Bueno, el libro entero va a ser una guerra fuerte. Que no van a hacer una guerra. No. Entonces sigamos. Efesios 4:17 declara, ya no andéis como los otros gentiles. Lea los versículos que preceden y siguen este pasaje y clasifique cada uno de las siguientes interpretaciones. Tome en cuenta. Primero, si la enseñanza se encuentra efectivamente en el texto, exégesis. Segundo, si la enseñanza se impone artificialmente al texto, exégesis. Ok, dice así. Vámonos allá a Efesios. Vámonos a Efesios 4:17. Vamos a respetar ese punto. Vamos a leerlo. 4:17. ¿Sí? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ok, ahora si es sostenible, si la enseñanza se encuentra efectivamente en el texto, se hace una exégesis. Ahora, si no es sostenible, si la enseñanza se le impone artificialmente al texto, es una exégesis. Ok. Observa esto. El creyente debe mantener las costumbres dadas a los judíos en el Antiguo Testamento. Charlene. Eso es si la enseñanza es artificial. ¿Por qué es artificial? El cliente debe mantener la costumbre dadas a los ¿Y por qué yo no puedo judíos. guardar el sábado? No, pero conforme el contexto. Sí, pero ¿por qué yo no puedo guardar el sábado? Porque eso cae debajo de la ley. Sí, pero yo puedo... ¿Es malo que yo guarde el sábado? No, como cristiano no puede guardar. Uno decide cuál día, pero no como... No, entonces ahí viene un punto muy importante, díganlo. Sí, no como... Como una ley. Una ley, ya. ¿Entienden? No, es verdad, es así. Porque hay iglesias que no se pueden reunir los domingos y hacen el sábado. ¿Hay un problema con eso? Sí, hay un problema con eso. ¿Sabes por qué hay un problema? ¿Porque se vuelve como una ley o no? ¿Sabes cuál es el problema? Mira, nuestro Señor resucitó ese día.
En realidad se llama el día del Señor, el día de la resurrección. ¿Me entiendes? El día de resurrección. Aunque hablamos del día del Señor, que se lo voy a enseñar, también habla de juicio, candela y fuego. Ok. Entonces, Depende del contexto. Entonces, ahí exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al Señor resucita ese día, los cristianos se reunían para celebrar y adorar al Señor y darle gracias. ¿Me doy a entender? Ahora, el sábado es para qué, mayormente, ¿para qué? Para estar en reposo. ¿Y quién es que nos da el reposo? Cristo. Cristo es el reposo. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, ve, el creyente no debe practicar en ninguna, oiga, el creyente no debe practicar en ninguna de las costumbres. Perdón, sí. El creyente no debe participar en ninguna de las costumbres practicadas por los por los no convertidos de su cultura. ¿Sostenible o no sostenible? No sostenible. ¿Verdad que no? Ok. C. Your ladies. El creyente no debe participar en cosas que caracterizan la naturaleza pecaminosa, tales como la sensualidad, la mentira y el robo. Ya, es 6. Ok. D. El creyente debe evitar todas las cosas nuevas como artefactos modernos y nuevas maneras de hacer las cosas. Aquí hay algo que tenemos que analizar. Depende. Depende. A Ya. ver. Depende. Porque, hermano, ¿qué estamos usando? Nosotros estamos usando una cámara. Ya, por eso. Lo estamos transmitiendo. Y eso es un artefacto nuevo, ¿no? Tienes que evitarlo. Depende. Depende, entonces, Eso no depende. ayuda. ¿Me debe entender? Ok. El nuevo converso, oiga, el nuevo converso debe tener un cambio moral completo en su vida cuando recibe a Cristo. ¿Sí? Ya. Ok. La necesidad de pautas para interpretar la Biblia. La necesidad de pautas para interpretar la Biblia. Ok. Charlene, por favor. La necesidad de Pautas. reglas para la interpretación bíblica. Puede decirse que la diferencia entre misticismo y cristianismo es el mensaje de la Biblia. El cristianismo no está fundado en una noción vaga de quién es Dios o en conjeturas místicas. El cristianismo está basado en una concreta revelación divina. ¿Qué significa concreta revelación divina? Que la palabra de Dios, que vino de Que está Dios. bien definida en las Escrituras. ¿Me entiendes entonces? Sigamos. Debemos añadir que los cristianos superficiales no están interesados en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Hermano, oiga bien. Los cristianos que andan en emociones. Los cristianos que son muy superficiales. No se esmeran en estudiar a profundidad las Escrituras. Entonces aquí viene un problema. ¿Cómo? Oiga bien. Y entienda esto. Hermano, ¿cómo usted se va a dar cuenta si le están predicando la verdad si usted mismo no domina la verdad? No puede discernir. ¿Por dónde viene el discernimiento? Por las Escrituras. Entonces, ¿cómo tú puedes discernir cuando alguien te está enseñando la verdad y cuando alguien te está enseñando la mentira? Aprendiendo. ¿Me doy a entender? Por eso, la verdad de Dios es la palabra. Y aquí está definida, está bien definido el plan de Dios, lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿cómo nosotros podemos entender esto si no tenemos un conocimiento bien definido acerca de las Escrituras? Entonces, ¿vamos a creer lo que nos venga en gana? Pero aquí dice, hay algunos que no están interesados en conocer la... No, porque lamentablemente para muchos el estudio es fastidioso, no es fácil. Hay gente que no tienen tiempo porque los afanes lo están ahogando. No es que no tienen tiempo, es que no quieren hacer tiempo.
¿Me entiendes? Porque si usted saca un tiempo en ese afán para leer estudiar la escritura, yo digo que un creyente en realidad no debe de leer la Biblia, debe estudiarla. Ok, un devocional, yo entiendo eso muy bien y todas esas cosas, pero el cristiano debe de estudiarla para aprenderla y aplicarla. Por eso es importante dominar la ciencia de la interpretación. ¿Me entiendes? Por eso es importante dominar estas leyes, dominar estos métodos. Por eso es importante saber aplicarla. Por eso es importante para que podamos extraer la verdad de las escrituras y aplicarla como debe ser. Porque hoy en día mucha gente está hablando muchas cosas por ese YouTube, por ese internet, todo el mundo está hablando y mucha gente, y la mayoría, oh no, que el hombre de Dios sí es de Dios, pero se equivoca. Y muchos de esos hombres de Dios tienen ciertos alineamientos no muy basados en las escrituras. Y como la gente no tiene un conocimiento bien definido, como no domina la ley de la interpretación, como no sabe aplicarla, entonces todo lo que dice fulanito A es lo que dice él. Está bien, es así. Pero lamentablemente, la mayoría de los creyentes viven de esa manera, lamentablemente, muy artificial. Sigamos. Solo los cristianos verdaderos maduros comprenden la seriedad y la necesidad de ese compromiso. Solo cuando los creyentes consideran la Biblia como la única fuente de fe y la interpretan honestamente según las reglas fundamentales de comunicación, puede ella producir un impacto en sus vidas. Claro, porque si lo más lindo es, oiga, lo más lindo es cuando usted entiende las cosas. Porque si usted la entiende, usted la va a saber aplicar. Por ejemplo, usted sabe de su profesión, ¿verdad? Nosotros tenemos un estudiante con nosotros y cada vez tenemos que a verificar, ver si lo está haciendo bien, sí o no. Y cada vez que él termina algo, él dice que yo tengo que hacer, porque él no ve más allá. Por ejemplo, yo llego a un sitio, a mí no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer. A mí me dan el plano, yo leo el plano y yo ejecuto, porque ya yo sé, tengo la experiencia, tengo los estudios, tengo todo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es muy importante cuando un cristiano tiene el plano y sabe las reglas, cómo estudiarla, entonces le entiende. Cuando tú le entiendes, tú la aplicas, sabes cómo aplicarla, sabes cómo manejarte, en el sistema, sabes cómo enfrentar al diablo y a sus demonios, sabes cómo tiene que obedecer a Dios, sabes cómo tiene que manejarte entre la familia, entre todo. Entonces, es que cuando se entiende, el conocimiento es poder y es verdad. ¿Me voy a entender? Entonces es importante conocer bien definidamente las escrituras para aplicarla. Porque entonces que tú andes en la... Oye, cuando usted anda en la verdad, usted anda en autoridad. Y cuando él anda en la verdad como debe ser, usted anda en santidad. Porque santidad, la gente han malinterpretado este término y concepto. Es muy poderoso. ¡Santidad! Sin la cual nadie verá al Señor. Es verdad. Pero la gente piensa que santidad es muchos, pantalón y falda. Otro, nada más piensa, no, porque Dios ve lo de adentro. No, Dios ve lo de adentro y lo de afuera también. Porque es así. Entonces, santidad por dentro y santidad por fuera. Pero todos los extremos son malos. ¿Me entiendes a qué me refiero? La santidad no te va a llevar a hacer cosas fuera de lo común. La santidad te va a llevar a hacer las cosas como Dios manda. Y santidad es vivir las escrituras. Pero ¿cómo tú la vas a vivir si no la sabes, si no la entiendes? ¿Cómo tú vas a vivir las escrituras si tú no la entiendes? Sigamos. Distinguir entre afirmaciones correctas e incorrectas con respecto al propósito de la inspiración. Oye, el propósito de la inspiración. Oye, bien, era necesario que la Biblia que Dios plasmara su palabra escrituralmente. Oiga esto, era necesario, porque si no fuera así, mire un versículo, oye, Dios se la sabe toda. Dios, la verdad, observa esto. Este versículo
da a entender claramente que no hay otro medio. Juan 14:6. Jesucristo dijo, oiga lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese versículo derrumba muchas cosas. Porque si ese versículo no estuviera ahí, no, pero todos los caminos conducen al mismo Dios. No. Jesús vino porque el Señor se sabía que iba a venir todo este engaño. Y dijo, miren muchachos todo lo que hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo el mundo tiene que recibirme a mí como Señor y Salvador y ser limpiado con mi sangre para que y vivir conforme a la palabra que le he enseñado para que puedan entrar en los cielos. Si no, se pierden. Yo soy la vida, si no es la vida tampoco. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que ese versículo está totalmente plasmado de un conocimiento y de verdad esenciales para el cristianismo. Verdad, vida y camino. Jesús, únicamente. Amén. No hay otro. Se acabó. Entonces, Hay otro palo que dice, y vende hueá. Estoy aprendiendo holandés ahí, señores. fluyen. Siga. Vende hueá. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Porque Dios nos dio la Biblia. Para que haya una línea bien definida. Ahora, está bien. ¿Cómo se llama esto teológicamente? ¿Las escrituras? Sí, pero hay un término que nosotros usamos mucho. ¿Cómo se llama esto? Biblioteca. Sí, también, pero hay La otro. revelación. ¿Cómo? La revelación. Escrita. Escrita de Dios. La revelación escrita. Oiga, la revelación escrita. Aleluya, no sé. Oiga. Entonces, de esta revelación escrita, Dios nos da ¿qué? La iluminación. Esta es la revelación escrita. Dios me reveló. No, espérate un momento. Estamos mal acostumbrados. ¿Sí? No, porque tuve una revelación de Dios. Dios me reveló. Ok. Yo entiendo lo que a qué te estás refiriendo. Yo te entiendo. Pero en realidad, cuando estamos estudiando las escrituras, Dios me iluminó. Me dio iluminación acerca de su revelación escrita. Porque la iluminación habla de retener, retención para aplicar. Porque cuando tú tienes la iluminación de la revelación escrita de Dios, entonces tú entiendes, porque tiene la luz o no, entiende y retiene esta iluminación para ejecutarla en la práctica. Amén. Entonces, sigamos. Deuteronomio 29 hace distinción entre las cosas secretas. Deuteronomio 29, vamos allá. Deuteronomio, ¿no es? Moño. Es una hermanita que Deuteronomio. Ay, Señor, ayúdanos. 29. Dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, Jehová. nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos, ¿qué? Todas las palabras de esta ley. Está ahí escrito. Entonces la revelación escrita es para nosotros y para nuestros descendientes. ¿Con qué propósito? Para que cumplamos lo que está escrito aquí. Pero ¿cómo lo vamos a cumplir si no lo entendemos? ¿Cómo la vamos a aplicar si no la entendemos? ¿Cómo vamos a recibir la luz del Espíritu Santo si no la estudiamos correctamente con la ciencia o con la hermenéutica y la aplicación de estas leyes de la hermenéutica? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Por eso es que mucha locura en las iglesias hoy en día. Por eso se ha metido la bachata, la salsa fuertemente. Tú ves ya gente bailando en los cultos, Ya no parece iglesia. jalando en su pared, ya tú sabes. Un merengue encendido, hay un mambo violento, una salsa y alabando a Dios ahí. Y tú dices, pero ¿eso es de Dios? ¿Eso es de Dios? Entonces, hay que tener cuidado, muchas cosas. ¿Y sabe qué pasa? Que eso se ha metido en las iglesias porque el pueblo de Dios no ha querido meterse a profundidad
con el Señor. También otra cosa, hay que entender los tiempos en que estamos viviendo. Amén. Porque estamos en tiempo, estamos en las finales. El que diga que no es un mentiroso. Estamos en las finales. Y en cualquier momento Cristo viene y nos saca de este planeta. ¿Me entiendes? Estamos en la final. Entonces, también el contexto actual en el que estamos viviendo tenemos que discernir. Por eso Jesús dijo, ustedes saben discernir los tiempos y no saben entender. Pueden discernir cuando viene lluvia, cuando está nublado, pero no entienden el tiempo que están viviendo. No entienden el día de tu visitación. Entonces, tenemos que también entender el contexto actual en el que estamos viviendo. Porque eso es bíblico. Porque la Biblia tiene todo el engranaje. ¿Me entiendes? Por eso es importante estudiar bien las escrituras. Y también tener esta herramienta llamada la hermenéutica para aplicar las leyes, los métodos de interpretación bíblica y hacer una exégesis extrayendo esa verdad que está allí para entender y recibir la iluminación para aplicarla. Si no, no vamos a llegar. Por eso se han metido tantas cosas raras en las iglesias. Por eso. Porque no entienden. ¿Me entiendes? Y Osea 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Ahora, conocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, hermano. Sigamos. Tendré que leerlo de nuevo. Sí. Deuteronomio 29 hace distinción entre las cosas secretas que son solo conocidas por Dios y aquellas que Él ha decidido revelar al hombre mediante sus hechos y sus palabras. Las cosas que ha decidido revelar se hallan en la Biblia. ¿Se hallan dónde? En la Biblia. ¿Dónde la vamos a buscar? En la Biblia, ¿no? Entonces, si usted no domina la ley de interpretación, hermano, la Biblia tiene muchos idiomas, muchas maneras de expresiones. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, un término, por ejemplo, aquí estamos haciendo una traducción, pero a veces esos términos que nosotros leemos y lo estudiamos en el contexto original, tiene una gama de conocimiento. ¿Me entiendes? Y tú entiendes la raíz, el por qué. Ahora, ¿de qué manera el escritor está usando ese término? Eso es importante para explicar, exponer mejor las escrituras. Por eso es importante dominar la hermenéutica, dominar las leyes de la hermenéutica, dominar los métodos de la hermenéutica y dominar y saber hacer una exégesis aplicando estas leyes de la hermenéutica para extraer la verdad que está escrita aquí. Un día voy a hacer un exégesis y lo entrego para que usted me controle. Si lo hago bien. ¿No? Pero no estilo holandés, ya como aquí. Porque ya yo sé. No, porque esa exégesis de ahí, eso da miedo. Yo le pongo una X roja de una vez. Por eso no. No es que estoy en contra, sino que yo sé que van a haber muchos puntos donde yo voy a decir no. ¿Quién? Yo. No, Charlene. Ya, yo sé, ya. Estamos hablando. Por eso yo digo, Oye bien, aquí. libro. O sea, no, oiga bien. O yo te enseño la vida, o yo te enseño la muerte. Por eso la palabra del maestro son fuertes. ¿En qué sentido? O de bendición o de maldición. Porque son cosas eternales que se están definiendo aquí. No podemos venir a jugar, no. Las cosas tienen que enseñarse como deben ser. Y estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier libro. Estamos hablando del libro de los libros. Estamos hablando de lo que define todo. No podemos venir aquí de que no, porque no. Si vamos a hacer algo para Dios, vamos a hacerlo bien o no. Amén. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, claro, pero Dios conoce todas las cosas. Buena excusa, pero no la acepto. Sigamos. Solo imagínese A usted mismo tratando de servir a Dios sin
sin contar con la palabra escrita. Oh, Solo imagínese a usted mismo tratando de servir a Dios sin contar con la palabra escrita. Sus hechos redentores solo nos serían transmitidos de oídos a través de las edades. Sus atributos serían desconocidos y todos los místicos tendrían una opinión diferente acerca de la personalidad de Dios. por eso es que hay tanto misticismo hoy en día. Porque cuando usted rechaza las escrituras, o cuando la persona rechaza las escrituras, cae en el misticismo. Entra a creer lo que quiere. Porque por eso Dios nos ha dado las escrituras. Para que tengamos una línea bien definida de cómo servirle, de cómo conocerle, de cómo adorarle. Dios tiene su método, su manera, su forma. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no necesita ayuda. Dios no necesita método de hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona rechaza a Dios, automáticamente cae en una línea a su manera. Usted no ha escuchado a gente decir, por ejemplo, yo amo a Dios a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Usted se equivocó. No, a Dios hay que adorarlo como Él manda, como Él dice y como Él enseña en su palabra. No nos podemos salir de allí. ¿Me entiendes? Entonces la gente quiere adorar a Dios fuera de las escrituras. No se puede. ¿Tú no ves? ¿Por qué tú piensas que Dios permitió que los salmos estén ahí? ¿Usted sabía que los salmos son cánticos? ¿Eh? ¿Usted sabía que hasta el día de hoy los judíos cantan esos salmos y en las iglesias se cantan salmos? ¿Usted sabía? Los salmos, el cántico de cuando Moisés y los cánticos por ejemplo, el salmo de Asaf, ¿eh? Y los levitas, ¿qué ellos cantaban los levitas? ¿Eran los salmos o no? Entonces, y hasta el día de hoy en las iglesias y los judíos cantan salmos. ¿Tú crees que fue casualidad? No. Son maneras que Dios nos ha dado para que nosotros a través de la música le adoremos. Pero no es que Dios ha plasmado su autoridad en la palabra y llegará un momento que la palabra va a juzgar. Dice Jesús mismo no va a juzgar a la gente, pero la palabra le va a juzgar. Es la autoridad. Es la autoridad. Sí, porque Entonces, es el medio. Si decimos que vamos a servirle a nuestra manera. Entonces, Se cayó. Se acabó. ¿Me entiendes? Por eso cuando una persona dice, no, yo adoro a Dios a mi manera, está equivocado. O yo le sirvo a Dios a mi manera, usted está equivocado. La persona tiene que adorar a Dios conforme a las escrituras. La persona tiene que servir a Dios conforme a las escrituras. La persona tiene que obedecer conforme a las escrituras. Por eso es importante entender las escrituras. no es orgulloso si yo quiero servir a Dios a mi manera. Claro que es orgullo. Está diciendo, yo no necesito la sangre de Cristo, yo no necesito el sacrificio de Cristo. Tus palabras. Entonces, yo sé mejor. en otras palabras, yo me puedo justificar ante Dios yo mismo. Nadie se puede justificar ante Dios. Por eso es importante estudiar las escrituras, hermanos. Miren, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta del plan de Dios. ¿Me entiendes? Y cuando nos damos cuenta del plan de Dios, podemos entender con afinidad lo que tenemos que hacer. Sigamos. Ok, ¿dónde me quedé? Las formas de salvación serían tan diversas como el número de personas que las proclamarán, proclamarán. Ciertamente Dios se revela a sí mismo en forma indirecta a través de la naturaleza, hechos redentores y milagros divinos. ¿Cómo se llama esa revelación? Revelación En general. Y consiste en... Es lo que ha creado, ¿no? Entonces, ¿Y la otra? ¿Y creación cuál es la otra revelación? escrita en la Biblia. Y No, espera. Tenemos la revelación general y la revelación especial. En la revelación especial tenemos las escrituras, Jesucristo, el Espíritu Santo. ya, En la revelación general tenemos toda la la creación. creación. ¿Me doy a entender? Ya. Amén. Sigamos. Sin embargo, si la revelación de Dios a la humanidad se limitara a estas cosas, seguramente habría tendencia a descuidar, desvirtuar o malinterpretar sus acciones. En resumen, a falta de una revelación registrada que nos explicara los hechos de Dios, la revelación de su persona y que describiera su voluntad, nuestra fe se reduciría
a las conjeturas de los místicos. Obviamente cada persona adoraría a Dios a su manera. ¿Está entendiendo ahora por qué? ¿Por qué Dios no ha dado la Biblia? Ahora, como Dios no ha dado la Biblia, su plan de todo lo que Él ha hecho en la historia y está haciendo y va a hacer en el futuro, nosotros podemos vivir una vida que le agrade a Él. Y así podemos nosotros entrar en la eternidad con Él. ¿Me doy a entender? Te imaginas que, por ejemplo, hay muchas personas que adoran la creación. ¿Entiendes? Los indios y eso Esa cosa. adoran. Entonces cada uno tiene su interpretación de lo que ven. Entonces por eso... Entonces viene Dios y define las cosas como son, como es. Recordemos que la revelación de Dios es progresiva, ¿eh? Por causa de la naturaleza del hombre, de que el hombre es una criatura. Dios se va revelando progresivamente y cada día más vamos entendiendo. Tú no ves que ha habido ahora mismo un desbordamiento, debo decir, de conocimiento, tanto en lo secular como en lo espiritual. Hay un conocimiento potente en lo espiritual y un conocimiento potente en lo secular. La ciencia aumentará. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo es que muchos cristianos se están quedando atrás? Porque el diablo está Entreteniendo. Para esta época, los cristianos deberían tener un conocimiento bien profundo y bien definido y bien estructurado acerca de las escrituras. Pero viendo la situación como se está dando en las iglesias, el robo, el atraco, el engaño, la falsa doctrina, la manipulación, ¿me entiendes? Todas esas cosas, además eso es bíblico. Quiere decir que el Señor nos advirtió de antemano lo que venía y ni aún así se prepararon, muchos no se prepararon para enfrentar esta época. Lamentablemente. Triste, sigamos. Para dar a las personas un registro escrito de su voluntad, Dios se reveló a sí mismo mediante la inspiración. Inspiración es el milagro por el que Dios registra y explica sus hechos y revela su carácter y pensamientos al hombre. ¿A través de qué? De su palabra. Oiga bien, inspiración es el milagro por el que Dios registra, ¿sí?, y explica sus hechos y revela su carácter y pensamiento al hombre. por medio De su palabra. Exactamente. Sí. Ahí viene la inspiración dinámica, la inspiración verbal. Entonces, bueno, sigamos. En otras palabras, es el proceso mediante el cual los pensamientos de Dios están a nuestro alcance en forma escrita. Claro, ¿o no? Yeah. Entonces ahora, por eso que digo, vuelvo y repito, aquí es que está el plan de Dios. No está en el Corán. No está en el libro de los mormones. No está en la Biblia doblada de los testigos que dice que el infierno no existe. Y que le han quitado muchísimas cosas. Y que atacan a la Trinidad. La Trinidad. Y atacan y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. O sea, gente está en serio peligro. Así mismo. Entonces, hay que entender eso. ¿Me doy a entender? Sigamos. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, 13. 7. ¿Sí? Describa en sus propias palabras cómo sería el mundo Ay, si no hubiésemos recibido la Biblia mediante la inspiración divina. ¿Cómo estaría el mundo ahora mismo? Cada quien tendría su propio... Cada persona buscaría a Dios a su manera. A su manera. yeah. Y el diablo, propia ahí interpretación. el diablo se ve aprovechado fuertemente. Y nadie podría salvarse. Claro, nada. Hay algún problema serio. Por eso es que Dios plasmó su palabra para darnos nosotros a entender su plan y propósito. Por eso es importante estudiarla para entenderla y dominar estas reglas. Sigamos. 8. Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada terminación que describa correctamente el milagro de la inspiración. La inspiración de las escrituras
B, registra y explica los hechos de Dios. ¿Sí? Y D, revela el carácter de Dios y sirve como una norma absoluta de su voluntad. Como una norma absoluta de su voluntad. Hermanos, norma absoluta. Hoy en día muchos Ya. dicen que no hay verdad absoluta. No te sorprenda, esto te lo voy a decir, oye, no te sorprenda cuando un teólogo diga esto. La Biblia contiene la verdad de Dios, Ya. pero no es La Biblia la verdad. es. ¿Está entendiendo? Amén. No se sorprenda cuando un teólogo diga eso. Yo he escuchado mucho eso. ¿Me entiendes? La Biblia es Amén. la palabra y la verdad absoluta de Dios para nosotros. Amén. Amén. Por eso es importante entender esto. Y por eso es importante saberla estudiar. Y por eso es importante saberla aplicar también. Ya. Para evitarse problemas serios. Ayer cuando estaba leyendo la Biblia y vino como un salmo donde David dijo, para siempre, oh Señor, es tu palabra, tu palabra es eterno en los cielos. Porque aun cuando el cielo y la tierra pasa, Tu palabra permanece siempre. Porque Su tú palabra, te- porque observa, de ahí vino Observa, a observa, nosotros. observa, observa. Tú tienes la palabra encarnada. Ya, Jesús. Tú tienes la revelación escrita de la palabra de Dios, Y Dios. que habla acerca de la palabra encarnada. Encarnada. Entonces, es imposible que esto no puede caer. No puede. También yo leí también en el libro verde, dice, como tú tratas la Biblia, así tratas a Jesús. Yep. Como tú tratas a Jesús, así tratas su palabra. Está hablando de la aplicación. De aplicación. ¿Entiendes? Porque hay algunos que son tan religiosos que... Y no lo pone aquí. Yo entiendo que se debe respetar, pero a veces caemos en dogmas religiosos. ¿Me entiendes? A veces... No, pero yo quiero decirle la forma también de interpretar y Sí. tomar así y añadir. Ok, identificar por lo menos dos razones de la necesidad del estudio sistemático de la hermenéutica. ¿Por qué? Dos razones. Vamos a identificar dos razones. ¿Por qué el estudio sistemático de la hermenéutica? ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué sistemáticamente y consecuentemente? ¿Por qué? ¿Es necesario estudiar reglas de interpretación? Una pregunta. ¿Es necesario estudiarlo? Porque tenemos el sentido común y nos dice cuándo es verdad y cuándo... No, espérate un momento. El sentido común no puede definir un término. En griego o en hebreo. ¿Me dio a entender? Por eso hay que estudiarlo. Entonces, ¿alguna vez alguien ha citado mal algo que usted dijo? Uf. No me lo diga a mí, por favor. Ok. Posiblemente, ¿alguna vez habló con una persona sobre un tema delicado? Esta interpretó equivocadamente lo que usted dijo Bueno, eso pasa mucho. y lo comunicó a otra persona. Ahí viene el peligro. Bueno, qué peligro. Ahora, ¿te entiendes lo que...? Ese chiste. No, oiga bien, por eso es que yo digo, Mira, por eso es que tenemos que ser tajantes y determinantes cuando viene con cosas que no es bíblica. No, quita eso. Yo quizás digan no, porque eso es, no, cuando yo veo que una cosa no está bien en afinidad con las escrituras, ahí yo digo, no, espérate un momento. Porque es que tú estás impartiendo muerte o estás impartiendo vida. Estas palabras son vida, son espíritu y son ¿qué? Vida. Vida. Si tú la malinterpretas, ¿qué hizo el diablo? El primer intérprete de las escrituras fue el diablo. ¿Y qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho. No morirás. Le interpretó a su manera. Cuando estaba tentando a Jesús en el desierto, ¿qué hizo? A su manera. Entonces, o tú impartes muerte o tú impartes vida. ¿Y qué pasa si la persona no está consciente de lo que está impartiendo? O si está Hay una responsabilidad personal de la persona donde la persona tiene que dedicarse al estudio sin prejuicio. Porque aquí que viene lo que se llama teología libre. Donde tú vas libremente
a estudiar con un corazón contristo y humillado, sin dogma ni prejuicios humanos en tu mente, sino a recibir lo que verdaderamente el escritor dijo. ¿Y quién es el escritor? El Espíritu Santo, a través de los hombres. Entonces, tenemos que entender esto, que si yo estoy enseñando algo mal, que yo estoy impartiendo, Muerte. pero si yo estoy enseñando algo correctamente, que yo estoy impartiendo, Vida. porque estoy hablando de qué, De la palabra. porque las palabras son espíritu y son vida, pero cuando yo estoy impartiendo algo que no es escritura, y que Entonces es algo serio. para mí personalmente, Muy. por eso yo soy tajante cuando me vienen y digo, no, tú tienes al diablo y eres un instrumento del diablo, te lo digo así mismo. Cuando usted enseña algo falso, hay una mentira, un engaño de la palabra de Dios, que no es escritura, que yo sé que está dañando, que está matando, destruyendo, tú tienes al diablo y eres un instrumento del diablo. Y si una persona viene con un cheque blanco, dice, Es el diablo también. usted no va a cambiar el mensaje. No, Y si hay 9-0, puede haber 1000 ceros, Charlene. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Todo esto pasará. amén. Pero mi palabra, ¿qué? No pasará. Y el que hace la voluntad de Dios, Permanece ese para para siempre. Amén. Ese temporal. La pregunta es, ¿qué le pasó a Alejandro el Grande? Contó su gloria. ¿Qué le pasó a los 12 Césares? Contó su gloria. Se fue. ¿Qué le pasó a todos los faraón? Contó su gloria. Se fue. Entonces, y eran gente que, sí, oye, gente poderosa que Mira, Babilonia. ellos decían, muerte era muerte. Así era en ese entonces. La muerte misma vino por ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces la pregunta que yo me hago, ¿de qué te vale tener los millones si tarde o temprano, oye, necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿de quién será? Entonces, por eso es que yo soy tajante con esto. Cuando te enseñan la verdad, oye, no hay una cosa más poderosa cuando un cristiano sabe la verdad y la sabe aplicar. Oiga, cuando un cristiano sabe la verdad de las escrituras, conoce la verdad y sabe aplicarla, eso es poder, eso es autoridad, eso es dominio, eso es control, eso es equilibrio, eso es bendición, eso es, oiga bien, vida para los demás también. Y este es el punto que yo quiero que usted entienda. Por eso es importante dominar estas reglas o esta ciencia de interpretación bíblica. Es muy importante porque usted va a entender lo que el Espíritu Santo plasmó aquí. Qué responsabilidad, porque si uno va a dar cuenta. No es ahí. estamos repitiendo. No, es bueno porque, oiga bien, es bueno porque eso es parte del estudio, repetición, se aprende. Pero yo lo que digo, por eso es que yo soy tan tajante, duro, cuando vienen enseñando cosas que no son que no es Biblia. Porque yo sé que eso es destrucción, eso es muerte, eso viene de la mano, esa viene de la boca del diablo. Por eso yo digo, toda canción que no glorifica a Dios, o le inspiró el diablo o le escribió Satanás. Y la persona misma tiene un espíritu y a veces canta de su espíritu. Sí, pero ¿quién es que le da esa quién es que influye? Por ejemplo, una persona es muy sentimental y Sí. canta de sus problemas. Sí, pero hay un punto. ¿Quién es que trae eso? Esa Si no atmósfera. está con Cristo, está con... Entonces la pregunta es quién es que forme esa atmósfera para que vengan esos sentimientos y la melodía y que me dejó la melancolía y te dejó y que ella me botó y que esta mujer infiel Y que estoy amargado. y que estoy amargado. Y se matan mucho. Y se matan. ¿Y tú me vas a decir que eso viene de Dios? Sí, no. Entonces, por eso que yo... Experiencia Ahora, humana. no, pero sí, pero ¿qué generó eso? Satanás, hombre. ¿Trabajó ahí, sí o no? Claro. Algo, un granito del infierno cayó ahí. Y bebiendo arroz como un loco, dije, porque me dejó la mujer. Dime, ¿y entonces? Bebe, y la mujer nunca llega otra vez. Entonces, no. A morir. Ahora, oye, observa esto. Hay música que te llevan a ¿qué? ¿A estar amargado? Sí. En amargue. Claro. Que te sientes, que tú sientes como que... Y te sientes triste. La bachata, ¿no? Sí, y la Aquí. Entonces hay música que te llevan a pensar en sexo y todas esas cosas. Entonces, no me digas que esa música glorifica. Música que trae violencia también. Oh, pero dime, y la mayoría de la música hoy en día es con mujeres desnudas, la pistola y todo eso. Todo, tú te das cuenta que no glorifica a Dios. Muy vulgar.
El mismo diablo Diablo metido ahí. usando Entonces, la mujer. y no nos olvidemos, que cuando iban a crear ese personaje, Lucifer, Dios creó también los instrumentos de música. Cuidado, no nos olvidemos de eso, que mucha gente se olvida de eso. El diablo sabe de música, Que por eso de que si de algo sí sabe él es de música. No engañemos. Ya. Si de algo sabe él muy profundo es de música, porque la música es un poder. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Sigamos. Sí. Erika, ¿dónde quedó? En otras. En otras palabras, no. El Ya resultado está, de esta resultado. experiencia. Sí. El resultado de esa experiencia puede ser irritante y hasta perjudicial a su persona y amistades. Lo más seguro es que se vea en la necesidad de explicar por segunda vez lo que verdaderamente comunicó. Es duro cuando tú expresas algo y alguien malinterpreta, porque hay gente que tiene malicia. Oye, ¿sabes lo que significa malicia? En el término... Conscientemente hacer algo. No, pero en los idiomas originales, en el griego o en el hebreo, ¿sabes lo que debe entender? Literalmente, comer la carne de otro. Uy. Oiga lo que le estoy diciendo de tan fuerte que es la... Conscientemente. En otra palabra, Expresar tu palabra. en otra palabra, cuando tú tienes esa malicia de hacer daño a algo, tú eres una persona que le está destruyendo la vida a otra persona. Es fuerte, por eso hay gente que lamentablemente por esa malicia que tienen, Dios le da su castigo fuertemente. Gente que tiene maldad en su corazón y llevan esa maldad hacia otros con maliciosamente. Pero en el contexto original literalmente dice comer la carne de otro. Así de fuerte. Y eso tenía un significado en ese tiempo, ¿sabía? Que es de destrucción en realidad. Destrucción, destruir a la otra persona de una manera sigilosa y silenciosa, como si nada ha pasado. Una persona cínica, totalmente cínica, enferma de la cabeza. La gente frío, lo que dicen frío. Sin consciente. No, Consciente. Consciente, Consciente. Tú, Consciente de lo nosotros que está decimos haciendo. que no tiene conciencia. No, está consciente de lo que está haciendo. tiene consciente, Porque la pero- malicia, oye, la malicia es premeditada. Se hace con pensamiento, sabiendo lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Es una persona que está consciente del daño que está llevando a cabo. Por eso en el texto original, en el idioma original dice comer la carne de otro, que sabe lo que está Sabe haciendo. lo que está haciendo. Destrucción. Sigamos. Del mismo modo, los intentos de Dios por comunicarse con nosotros a menudo son mal interpretados. ¿Por quiénes? Por el hombre. Por los predicadores y en sí por el hombre. Primero, porque por su naturaleza es pecaminoso. Segundo, porque no domina a ciencia cierta la ley de interpretación bíblica. O no lo aplican. O no lo aplican, puede ser también. Entonces, es que si no la dominan no la pueden aplicar. Porque en la hermenéutica hablamos de métodos, leyes y Pero reglas. hay personas que no lo aceptan, hermenéutica. No, dicen que es del diablo. Algunos. Por eso. Entonces, lamentablemente, ¿sabe qué es lo que pasa? Eso yo le llamo ignorancia. ¿Me entiendes? Eso yo le llamo ignorancia. Eso yo le llamo ignorancia. Porque, dígame, ¿cómo tú vas a poder defender tu fe si tú no sabes explicar las escrituras? ¿Cómo? Y la escritura fue escrita en otra lengua, otra cultura. Sí, pero ¿cómo vamos a poder defender nuestra fe si no sabemos interpretar las escrituras? Solamente con el poco que lo tomando literalmente todo. ¿Eh? ¿Te recuerdas, Miguel, cuando yo me senté con los dos testigos de Jehová? La mujer casi me quería tamar. No, la mujer no me voló encima porque había una reunión ahí. Pues esa mujer estaba roja. Yo veía humo que le salía infernal de la cabeza. Humo. ¿Por qué? Porque cuando tiene una persona de frente que conoce las escrituras, porque yo lo primero que le digo a un testigo, ok, dejemos la traducción aparte. Yo cojo mi Nuevo Testamento en griego o la Septuaginta, ven, vamos a hablar de las escrituras. Ya están desarmados ya.
Ya están desarmados. Porque ellos dicen que, como tenemos la traducción del 1900, Reina Valera de 1960, no, que es una traducción igual que la tuya. Lo único que la tuya está terriblemente doblada. Torcida. ¿Me entiendes? Porque ellos dicen que el infierno no existe. La Reina Valera sí habla del infierno. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. La Biblia, la Reina Valera sí habla claramente que el Espíritu Santo es Dios. Que Jesús no es Dios. Ellos dicen que Jesús no es Dios. La Reina Valera habla claramente de eso. Que Jesús fue creado. Ellos hablan tantas cosas que miren, hermano, que cuando tú lo enfrentas verdaderamente y tú conoces acerca de su creencia y todo eso, se ven desarmados. Por eso, cuando tú sabes interpretar las escrituras bien como debe ser, tú no temes a que vengan a hacerte preguntas. Tú estás preparado. ¿Entiendes? Cuando tú conoces las escrituras a profundidad, tú no vas a estar escuchando mensajes muy artificiales. ¿Me entiendes? Tú quieres siempre que te enseñen algo profundo de las escrituras, algo más allá de que diga wow de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Correctamente interpretada, lógico. Sigamos. ¿Con cuánta frecuencia predicadores bien intencionados citan mal a Dios porque no se adhieren a las reglas universales de interpretación? ¿Quiénes? Los líderes, ¿no? Usted ve lo importante de que un predicador, porque hay gente que dice no, porque yo abro mi boca y Dios la llena. No, las cosas no trabajan así. Como predicador, como maestro, como persona que instruye a los demás, enseña a los demás, usted tiene que dominar esta regla de interpretación. Estos métodos de interpretación. Usted tiene que saber hacer exégesis. Por eso yo digo, la biblioteca de todo creyente debe ser una biblioteca bien fornida de buenos estudios bíblicos. ¿Me entiende? Para evitarse ¿qué? Muchos dolores de cabeza. Sigamos. Corazón suficiente, un pastor exclamó consternado: no hay disparate, ni teología que deshonre a Dios, ni iniquidad, para los cuales no puedan ser citados capítulos y versículos por una inteligencia esclavizada. ¿Sí? Esto ocurre cuando un intérprete, por ignorancia o por decisión propia, deja de lado las leyes de la interpretación. Es obvio que todo intérprete de la palabra de Dios que sea serio y digno de confianza necesita conocer las reglas generales que rigen la interpretación. Sin una aplicación sistemática de estas reglas, los errores que se pueden enseñar sobre la Biblia no tienen fin. Primero, una de las razones es el estudio sistemático. Para evitar ¿qué? Errores. Primero, una de las razones es el estudio sistemático. ¿Para evitar qué? Errores. ¿El estudio sistemático de qué? De la Biblia. ¿Con qué? Cuando hablamos de estudio sistemático, estamos hablando de que usted va a estudiar la Biblia sistemáticamente con la hermenéutica. Ya. ¿Me doy a entender? Uno lo hace aplicando las leyes de hermenéutica. Sistemáticamente y consecuentemente. Sistemáticamente y consecuentemente. Siempre. Sistemáticamente y consecuentemente. Entonces, cuando se estudia sistemáticamente y consecuentemente las escrituras, aplicando las leyes de interpretación y los métodos, y llevamos a cabo lo que se llama exégesis, cuando se aplican las leyes y los métodos, se hace una exégesis para extraer la verdad. Entonces, eso se aplica sistemáticamente. ¿Me doy a entender? Y consecuentemente. Entonces, vamos a evitar ¿qué? Errores aterradores. Como por ejemplo, la mujer no puede pastorear. Hay cosas, hermano, que uno tiene que tener cuidado cómo le enseña, porque hoy en día la iglesia ha recibido tantos dogmas
y enseñanza de hombre y malas aplicaciones de hombre que se ha malinterpretado aún la forma del matrimonio. Que ya tú no puedes decir no porque el hombre es el sacerdote de qué. Pero ellos no saben lo que significa eso. Porque un hombre con la identidad machista se apodera de la mujer. Entonces viene la tendencia a usar culturalmente la ley de lo que, ¿de quiénes? Los fariseos. No, sí, ¿y de quiénes más? Los judíos y quiénes más? Y los musulmanes. Y ya la mujer es una esclava. Y abuso. Con la tendencia de que el varón es el sacerdote del hogar. Sí, pero ok, está bien, pero ¿qué significa eso? Por malas interpretaciones se le ha dado rienda suelta al machismo del varón. En la iglesia. En la iglesia. Ahora dirán, no, porque eso atenta contra la autoridad. No. Le voy a hacer una pregunta. Adán y Eva tenían la misma autoridad, ¿sí o no? Sí. Dios se la dio a los dos, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Estaba Adán por encima de la mujer? No. ¿Estaba Eva por encima del hombre? Eran unidos. Y creó Dios al hombre. Adán y Eva. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero Pablo enojado dice, sí, pero que usted piensa que el hombre fue hecho primero, fue creado primero, no la mujer. ¿En qué contexto lo está diciendo? Explícalo. Ahí, porque ahí es que es fuerte. no, porque ahí es que está el punto. ¿En qué contexto y por qué lo está diciendo? Sí, pero refutando ellos como que uno puede usar otra palabra, ¿no? Pero usando así que no, pero es que, oiga bien, Dios... Aún así es el contexto. Sí. En ese momento estaba hablando de un pueblo que no habían desorden y todo, pero esa palabra era fuerte. Pero, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la manera? La mujer tiene que callarse en esa congregación. O ustedes piensan que el hombre fue creado primero, no la mujer. Entonces... No, pero ¿en qué sentido está hablando? Pues es que hay que entender bien claro. Haga usted la hermenéutica. Eso lo voy a hacer, lo entrego, ¿sí? Pero hágala bien. Ya me asusta. Ok. Voy a hacer. Pero el punto está oiga bien, el punto está, es que por malas interpretaciones, por no estudiar la Biblia sistemáticamente y consecuentemente aplicando estas reglas, se han malinterpretado muchas cosas. ¿Me entiendes? El hombre es la cabeza de la mujer. ¿Lo dice o no lo dice? Claro. ¿Pero en qué sentido lo está diciendo? Y a veces la mujer es la cabeza de la casa, no. No, dicen algunos no, porque cuando el hombre no está, la mujer tiene que tomarlo. Espérate un momento. ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿De qué manera lo está diciendo? ¿Qué significa todo esto? Porque, hermano, mire, cuando uno estudia bien la escritura, dice, oye, pero si yo enseño eso, me van a apedrear, Señor. Me van a apedrear, porque ya la iglesia está dogmatizada, llena de dogma y tradición de hombre. Sí, porque después que el hombre ha caído, es ahí, dijo la mujer, tu deseo será para... No, lo que pasa es, tenían que pecar los dos. Los dos tenían que pecar. Lo sé, entonces, pero el punto cada uno recibió sí, pero el punto está eso viene de la calle, pero ahora en Cristo, estamos hablando en Cristo, no estoy hablando lo que es de Cristo, en Cristo, varón y hembra. No, lo que yo quiero decir que todavía ellos piensan que soy un hombre. No, porque es el problema, por el dogma que hay en la escritura, por el dogma, por no dominar las escrituras, por no estudiar la Biblia consecuentemente, sistemáticamente, con esta regla de interpretación. Hoy en día se ha dogmatizado y eso se ha estructurado como una doctrina en las iglesias
que cuando tú vienes a enseñar las cosas tal y como son bíblicas, no te las pueden refutar. No, oye, no te las pueden refutar, pero te ven como algo raro. ¿Me entiendes? Y como tú toques los cimientos de sus dogmas y comienzas a hacer que estambaleen, ya tú te aíslas. Entonces, ¿sabes qué? Estos son los daños que hace el dogma en las iglesias. Muchas veces son... Por eso es que uno tiene que ser, oiga bien, uno tiene que ser cuidadoso en estas cosas. Por eso en el estudio del hermenéutica que estudiamos que no se puede aplicar rígidamente. Tiene que ser, porque es arte, tiene que ser flexible también, ¿me entiendes? Porque muchas cosas no se entienden. Porque, por ejemplo, observe esto. En Corintio era, vamos para allá. Observe esto. Espere, déjame buscarlo. Segundo Corintio. En Efesios. Capítulo 5, Efesios capítulo 5. Versículo 21. Léalo, Chalén, por favor. En adelante. Yo le voy a decir cuando tiene que parar. Efesios Capítulo 5, versículo 21 hasta el 24. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo fue? Someteos unos a otros en el temor de ¿Quién Dios. es más grande aquí entonces? Sigamos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Sí, sí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Párenme ahí. ¿Por qué le gusta mucho leer cuando dicen que la mujer tiene que estar sujeta al marido? Pero, ¿por qué no dicen en la otra parte? Ya, that duele. ¿Eh? Porque, ¿cómo comienza el texto, el versículo? Empieza en general, pero luego se especifica solamente. ¿Especifica en qué? Por ejemplo, como Cristo es la cabeza, y luego se Ahora, sigue- si la cabeza como Salvador, Ya, como el que le suministra ¿qué? Vida. Vida, ¿El lo qué? cuida. Sí, todo eso, Sí. ok. Ahora, ¿qué tiene que ser, qué tiene que hacer el Ahora marido? dice, ¿Qué tiene que hacer el marido en la posición? imitar. Entonces, ahora, cuando el marido hace eso, ¿qué hace la mujer? La mujer Automáticamente, ¿qué? tiene que, Ya se tiene sujeta. que su- Por amor, Por y no amor, es ya. de sometimiento de la que yo soy más fuerza. grande que tú, que soy, La no. imponencia. Sí, ¿no? porque aquí dice también maridos, amad a vuestras mujeres. Ah, Porque si tú lo ¿cómo amas, que? tú no lo, Pero, no lo ahora, maltratas, ¿no? pero espérate, me dice, ama como Cristo. Ya, Como Cristo. Amo a la iglesia. ya. ¿Aló? Cuidarse de esa... de Cuidar, esa- sí, pero no, mucha ya. gente lo ve de otra manera. Lo ve de la tendencia machista. ¿Me entiendes? Pero aquí no está hablando de que uno es más grande que otro. Porque la tendencia es de poner al varón por encima de la mujer. Cuando Dios lo creó en la igualdad de la autoridad. Varón y hembra, ¿qué? Hay más. Entonces, ¿cómo va a ser? Aquí viene el punto. Grabe la mano. Por favor, póngame atención. Eva, ¿era imagen y semejanza de Dios, sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo que Eva iba a estar por debajo de Adán? Si los dos son imagen y semejanza de Dios. Ya, hay muchos piensan que sí, que porque salió No, del no, porque cuando tú lees el texto, cuando tú lees el capítulo 9, Sí, capítulo el 9, menos, no fue creado exactamente, como- no, pero- del mismo material. Sí, lo mismo, pero no lo mismo. El, Yo digo que no fue creado No como era necesario sacar, porque Adán Sí, es pero lo yo mismo. trato de explicar que la gente lo ve así como que es medio... Tú solamente puedes ver el medio... Por el dogma. ¿Cómo? Y no solamente en la iglesia, en el mundo secular, ¿cómo la mujer es tratada? No, pero el punto está, oye, Disculpando también. oye, pero el punto está es el dogma. Eso es lo que ha hecho el dogma en la iglesia. Eso es triste porque estamos en la iglesia. Sí, pero eso es el dogma. Es el dogma que se ha metido en la iglesia. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, dice, y creó Dios al hombre.
Varón y hembra lo creó. A imagen y semejanza lo creó. Y le dijo, ¿a quién le dijo? A ellos, que gobiernen todo. A ellos dos le dio la autoridad. No a uno, a los dos. Lo que ha venido es el problema del dogma y las malas interpretaciones. Y eso ha traído un desbalance en la iglesia. Por ejemplo, la mujer no puede ser pastora. Y te formulan toda una teoría y dicen, no, que ese no era el diseño de Dios. Pero Eva, cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así. Oiga lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos a quién? A Adán, solamente. Al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.